Como les decía anteriormente, las aguas subterráneas son aguas que están almacenadas en el seno de la Tierra. En forma natural, descargan a través de lo que nosotros llamamos vertientes en Chile. En otros países, en la mayoría de los países a habla hispana le hablan se denominan manantiales. En inglés spring. Algunas veces no son visibles las descargas y eso genera ecosistemas dependientes de agua subterránea, que es un concepto relativamente nuevo que ha ido apareciendo en la ciencia, en la medida de que esa descarga de agua subterránea mantiene un hábitat. Pero para el uso del ser humano, lo que hemos hecho desde hace miles de años, no es exageración, porque desde el Antiguo Oriente ya se hacía las civilizaciones más antiguas, era utilizar agua subterránea mediante la construcción de pozos. Entonces, la construcción de pozos es un tema que no es, no, no es una cosa tan novedosa, pero sí es una cosa un tanto peligrosa. Tengo aquí una presentación que la hice con la colaboración de una industria, una empresa que construye pozos, que es Sacy Pozo, pero ahora voy a tener que agregar el logo de otra empresa porque hay un colega yo pertenezco a la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea y recientemente un colega de Santiago me está enviando material sobre construcciones de pozos. Eh, como les digo, el tema de la construcción de pozos puede ser bastante peligroso. Ya hay bien malas prácticas que se hablan en el medio, sobre todo acá en la zona y sobre todo en el medio rural, y que yo les recomiendo evitarla, porque todos los años hay por lo menos uno o dos muertos por estas malas prácticas, y tener un muerto cuesta cuando uno es un ingeniero joven, escucha que complica. Un cuasi delito de homicidio significan varios años de procesamiento y varios millones de pesos en compensaciones. Así que eso es lo ideal, es tratar de evitarlo. Entonces, una captación de agua subterránea es un proyecto constructivo. Es un proyecto constructivo que debe ser diseñado y ejecutado en forma razonable, teniendo precauciones. Y hay que hacer un diseño. Los diseños no son una cosa tan extraordinaria, pero sí hay que tener una estimación inicial de la profundidad, por ejemplo, de, del pozo y del tipo de acuífero que yo voy a sacar el agua. Básicamente eso me va a decir si es que puedo hacer una puntera, si es que puedo hacer un pozo noria o si tengo que hacer un pozo profundo. Por ejemplo, en el caso del campus Chillán, acá, nosotros estábamos discutiendo la alternativa de construir un pozo profundo para eliminar el suministro de agua mediante el canal de la luz. Lo que pasa es que hay que hacer inversiones grandes en el canal de la luz. Y eso no significa el canal de la luz, por si acaso, el canal que abastece de agua de riego al campus Chillán, que pasa entre el campus y el línea. Nosotros tenemos una captación más arriba, entonces tenemos un canal propio que hubo que arreglarlo. Entonces eso costaba alrededor de 50 millones. Entonces la pregunta era si valía la pena hacer eso o era mejor hacer un pozo profundo. Entonces ahí, ¿qué es lo que uno hace? Encuentra antecedentes sobre los pozos cercanos y sobre el caudal que uno necesita extraer de un pozo. ¿Cuál es la profundidad? Después les voy a mostrar en algunas clases más adelante cómo podemos usar hoy en día una página de la Dirección General de Agua para determinar ubicación de pozos profundos que estén inscritos. Pero, por ejemplo, nosotros en el campus Chillán tenemos pozos cercanos que tienen 30 metros de profundidad y que no dan agua. Y los pozos del río que dan un caudal importante tienen alrededor de 150 a 200 metros de profundidad. Entonces, a partir de esa primera pista, para abastecer de río el campus Chillán, sabemos que necesitamos un pozo de entre 150 y 200 metros de profundidad. Y para poder sacar y abastecer un caudal de 50 litros por segundo,
necesitamos una bomba que dé ese caudal. Por lo tanto, el pozo tiene que tener por lo menos unos 30 centímetros de diámetro. Un pozo profundo de 30 centímetros sigue siendo 30 centímetros por 150 metros, o sea, es una cosa prácticamente una línea que se cava, pero igual es un pozo grande que requiere una máquina con cierta potencia para perforarlo. Entonces ahí ya la estimación de costo no anda cerca de los 500.000, 750.000 pesos el metro construido. Como es un pozo para riego, no requiere acero inoxidable. Si fuera un pozo para agua potable, como en el caso del río, necesita intubación de acero inoxidable. Entonces, esos son los criterios de diseño que uno preliminarmente tiene que tener claro. Entonces, el objetivo es poder extraer el agua que yo requiero. Entonces, no es cosa de llegar y contratar a una persona que te haga un pozo de 30 metros para sacar agua para ver cuánto puedo sacar. Esas medidas de pata ya se han hecho. Y hay muchas medidas de pata en ese sentido. Gente que llega y contratan al tipo, al primer contacto que tienen, y normalmente hay muchas empresas, así como le hablaba de que hay revistas de bajo nivel, y que también hay empresas perforistas de pozos de bajo nivel que simplemente te contratan, tienen una máquina de 40 metros, perforan hasta 40 metros y no encontraron agua y se van. El tema es que el acuífero puede que haya estado hasta 50 metros y simplemente a los 40 metros no encontraron agua. Entonces, es necesario que cuando yo diseño un pozo, piense que es un pozo que va a sacar el agua que necesito desde el acuífero que tengo disponible, que el pozo tenga una vida de servicio relativamente útil. Por eso a mí no me gustan las punteras, que son una molestia permanente, que los costos de operación sean razonables y que pueda funcionar perfectamente. Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos desde lo más básico a algo más específico. Por ejemplo, un primer pozo que se utiliza en el campo, aquí en la zona, sobre todo porque nosotros tenemos acuíferos muy superficiales. Entonces, cuando tenemos acuíferos superficiales y tenemos disponibilidad de superficie, podemos hacer un pozo zanja. Un pozo zanja es lo que ven aquí, sencillamente una retro, hace una zanja con movimiento de tierra. Trato de usar una retro más o menos grande, cosa que el brazo pueda llegar hasta 5 o 6 metros. Si quisiera llegar un poco más profundo, la retro normalmente se puede hacer una especie de escalonado, como un escalón, entonces baja un poco y después sigue excavando. Otra técnica de construcción en zonas donde el acuífero es somero son los pozos norias tradicionales. Aquí vemos una construcción de un pozo en la ciudad de Chillán. Esta foto no corresponde, pero estas tres sí. Entonces aquí tengo un camino de madera que hicieron para poder sacar la tierra con la carretilla. Tenemos un encaltrado de madera también, que sujeta un tecle, y que en el tecle se usa para sacar la tierra. Esta es una técnica súper básica y rudimentaria, en que hay una persona haciendo el hoyo abajo y van sacando la tierra con un balde. Lo peligroso aquí es cuando se corta la cuerda. Yo tengo un compañero de curso que estaba haciendo unas excavaciones de esa forma, se cortó la cuerda y mató al operador. Entonces también ahí hay una fuente de accidente. Ahora, un problema que puede tener esto son los derrumbes. Y las malas prácticas. Esta es una foto del 2019, no lo he actualizado, pero aquí tenemos el fallecimiento de un trabajador cuando construía un pozo, de haber pasado a llevar un cable de alta tensión o algo. Siempre hay accidentes todos los años. Una de las cosas básicas es protegernos del derrumbe. Cuando yo estoy construyendo un pozo, tengo esta excavación, el material normalmente es granular, si es que hay un pozo en material granular que tiene lo que se llama un ángulo de estabilidad. Entonces, para darle el ángulo de estabilidad tengo que tener una pendiente, pero como eso cuesta caro, algunas veces se trata de evitar y se desestabiliza el suelo y se produce un derrumbe. Aquí tengo una imagen de un rescate de bomberos de un trabajador atrapado dentro de un pozo.
Una de las prácticas malas que me referían delante, se habla mucho en el campo de profundizar pozos. El problema de profundizar pozos es una pésima costumbre y la gente, sobre todo mucha gente del área de las profesiones agrícolas que no tienen idea de estabilidad de suelo, lo dicen con una soltura de cuerpo que a mí me causa bastante malestar, digamos. Yo aquí tengo la superficie del suelo. Entonces, ¿qué es lo que es un pozo? Básicamente un pozo es una excavación que se hizo en el suelo. Entonces, digo, se construyó un pozo en algún minuto. Ahí quedó el pozo. Entonces, el pozo cuando está operativo, ¿en qué consiste un pozo? En que hay agua que se está moviendo hacia el pozo. ¿No es cierto? Entonces, eso, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que implica? Que hay un flujo de agua hacia el interior del pozo. Y no es solamente un flujo del agua, el agua transporta sedimentos. Entonces aquí, ¿qué es lo que se produce? Un lavado de agua y de sedimento en esta zona. Entonces, toda esta zona de acá, donde estaba saliendo el agua para... toda esta, aquí me quedó este color, debería haber sido este, un color así. A ver, a ver. Toda esta zona de acá es una zona en que se ha producido una limpieza de las partículas finas del suelo, que son las que le dan cohesión. La cohesión es una característica estructural del suelo que permite que el suelo aguante tensiones, por ejemplo, corte, que es lo que generalmente se produce derrumbe. Entonces aquí voy a tener toda una zona en que el suelo está lavado, por lo tanto con baja cohesión y con peligro. Entonces cuando tan libremente se le dice, oye, vamos a profundizar el pozo, y metemos un viejo aquí abajo, y el viejo se pone a excavar, aquí en esta zona, a hacer un hoyito, perdón, empieza a excavar aquí, justamente está haciendo la excavación en la zona de mayor riesgo que se pueden ir abajo y ahí terminan los viejos sepultados. Entonces, eso es porque el pozo permanentemente está extrayendo el material fino que le da cohesión, capacidad estructural al suelo, y cuando meten el viejo a profundizar el pozo, el riesgo de derrumbe es muy alto. Entonces, no es una buena práctica, es peligrosa. Cuando, para evitar eso, lo que se tienen que hacer son entibaciones. Entibaciones son estructuras de soporte del suelo, como esta madera de acá, o como esta de acá. Esta es una estivación industrial, en que aquí podemos ver que el suelo está siendo soportado de tal forma que se puede trabajar dentro de él. Entonces la intibación es un concepto súper importante que lo vamos a ver más adelante, porque cuando estoy perforando un pozo, tengo que evitar que el suelo se derrumbe y me cierre el pozo. Sería una locura estar perforando un pozo o hacer un hoyo en la arena. No sé si alguna vez ustedes han hecho un hoyo en la arena, en la playa, en que se va derrumbando permanentemente, y eso es la falta de cohesión del suelo. Entonces, para evitar eso tengo que hacer esa intibación. En la práctica normal acá se usa como intibación los tubos de cemento comprimido, entonces lo que se hace es una cosa como estas fotos de acá, en que se colocan los tubos uno sobre otro, y esos tubos después se va a rellenar esta excavación con bolones, con gravilla, para permitir que el agua ingrese. Aquí también tengo, dentro de esas mismas imágenes que estaban ahí, tengo algunas imágenes de la construcción de un pozo en la Facultad de Ingeniería Agrícola. Ahí está la profe Nicole
Estamos viendo el pozo, cómo se está construyendo. Se fijan, aquí están los bolones. Entonces se hizo el pozo, ahí se rellenó con los bolones a los lados. Eso tiene dos propósitos. Uno, darle mayor capacidad de almacenamiento al pozo Noria y evitar que los finos entren al pozo. Trabaja como una especie de filtro, ¿se fijan? Ahí está el nivel freático, los tubos. Los tubos están perforados para permitir facilitar el ingreso del agua. Son tubos para pozos que se venden. Y ahí está la construcción del pozo. Otra técnica, en el caso de zanja, se construye un dren, este ya lo han visto, aquí tengo un relleno que permite ingresar el agua. Aquí hay un material, esta gravilla tiene que ser gravilla seleccionada de tal forma que sea más grande que la apertura del dren, porque si no se taparía el dren, ¿no es cierto? Entonces, si el dren tiene, por ejemplo, una apertura de 2 milímetros, la gravilla tiene que ser por lo menos de 4 o 5 milímetros. Esa es una recomendación. La idea es hacer un pozo que sea confiable, que funcione. Ahora, vamos a ver los pozos profundos, que es la parte más interesante. Los pozos profundos básicamente son perforaciones hechas en la tierra, como les digo, 100, 200, hasta 600 metros con algunos pozos. En el caso del método de percusión, es el método más antiguo. Y el método de percusión es simplemente un martillo que se deja caer y va moliendo el suelo. Es un método más antiguo, por lo tanto, normalmente va a tener una estructura como esta. Aquí podemos ver una torre. Hay un camión acá que tiene una capacidad de levantar la carga. Entonces se levanta y aquí este tubo de acero que hay aquí no es ni más ni menos que un encamisado o una entibación. Lo que ocurre es que a la medida que voy perforando, el suelo se va a ir metiendo en la excavación. Entonces, para evitar que eso ocurra, se va metiendo este tubo de acero que hace la labor de encamisado. O sea, va simplemente soportando el suelo para que no se cierre la perforación. Y la excavación se va haciendo por dentro. Entonces, aquí está lo que se llama las sartas de herramientas, que es una cantidad de piezas de acero. Aquí tengo algunas vistas. Y esto de aquí es la muela. La muela, entonces, ¿qué es lo que hace? La muela es una estructura pesada en que, aquí está la vista de la muela, puedo hacer zoom aquí en esta foto, se deja caer. Miren las llavecitas de estas que están aquí, son las llaves que se usan para apretar las cosas, son tremendos fierros. Entonces esta muela se deja caer y aquí cae y va triturando la piedra, la roca, lo que pille en su camino. Entonces de esta forma el trabajo consiste en subir y bajar, y una vez que está triturado se saca la muela y se coloca la cuchara, que este otro tubo con una válvula clapeta aquí, en que esto al bajar, al caer, perdón, al caer, aquí está la vista, se abre esto y después al levantarse esto se cierra y va permitiendo extraer el material que se soltó y se trituró con la muela. Ahora, este viejo es clave, este viejo es el operador de la máquina. 40 años siendo pozo. Y aquí estábamos viendo cómo está el encamisado. Entonces la perforación se hace por dentro de este tubo y en la medida que va perforando, el tubo va bajando y lo van soldando tubos adicionales. Entonces el encamisado en realidad tiene una cantidad de cicatrices porque se van pegando los tubos con soldaduras, aquí ven los cordones soldaduras, y después el día en que yo lo saque, porque después que el pozo está listo hay que sacar el encamisado, se retira y se corta se va cortando el tubo por pedazos para transportarlo. Entonces está la máquina, ¿se fijan? Y ahí estaban cortando el tubo. Entonces, el método de percusión es un método antiguo, muy antiguo, pero funciona, porque esta es una empresa que tiene su sede en Burne, que está trabajando y el caballero lleva 40 años haciendo pozo. Otro método más moderno se llama el método de rotación, en que sencillamente es como una broca, o que se llama trépano en realidad,
que va rotando y va rompiendo el material, desgastando el material. Entonces es un método que requiere más potencia y que se hizo más, se hizo más viable, diría yo, por ahí por los 80, finales de los 70. Yo me acuerdo que estaba trabajando en las maestranzas cuando me empezaron a hablar del vidia. El vidia es este material que está aquí, que son diamantes sintéticos. Es un material duro, con la misma capacidad, dureza del diamante, mucho más duro que el acero, y que permite raspar granito y otras rocas. Entonces, estos materiales de aquí, los trépanos, poseen una dureza que le permite desgastar roca, como el granito, ese tipo de materiales, y eso le va a permitir ir cortando y avanzando. Entonces, las tuneleras, todas las máquinas de perforación actuales están basadas en este sistema, pero requiere una potencia. El problema de esto es la potencia que se requiere en la máquina, porque aquí yo voy a tener un área de contacto y la rotación por el área de contacto me da una potencia. Entonces, el tamaño de la máquina aquí va a importar. El método rotopercusión es otro tipo de cabezal en que yo voy a golpear y cortar. Como esto le decía al vídeo, los diamantes sintéticos, si lo estoy golpeando, se van a quebrar. Entonces puede que este sea rotopercusión y este sea de vídeo. Entonces va a depender un poco el material. Aquí tengo una máquina, ya son máquinas más potentes, porque resulta que la potencia va a depender del cuadrado del radio de la máquina. A mayor diámetro de la máquina, requiere mayor potencia. Entonces, una máquina pequeña, como estas que se usan para punteras, es un taladro chico que usan motos chicos, que lo llevan en una camioneta, y de repente se ven pasar gente con estas máquinas para hacer punteras. Pero en la medida que requiero hacer pozos de mayor diámetro, y ahí ustedes recordarán cuando le hablaba del pozo del Campus Chillán, 30 centímetros de diámetro, necesito una máquina más grande. Y si el pozo es más grande, como para rescatar 33 mineros, necesito una máquina aún más grande, como esta de acá, o como la que se usaron para rescatar los mineros, que son unos monstruos. Acuérdense que estos tipos estaban a 700 metros de profundidad. Entonces se usaron unas máquinas que se estaban usando para faenas mineras y que son unas máquinas realmente monstruosas. Y la razón es la potencia de la máquina, porque tiene que ser capaz de hacer una perforación aproximadamente, en el caso de los mineros no recuerdo, pero la cápsula Fénix tenía como 80 centímetros, o sea, estamos hablando de casi un metro de perforación. Aquí está la máquina, la alternativa B, la T130. Es un monstruo de máquina. 70 centímetros de diámetro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí vamos a ver que la potencia de la máquina es realmente impresionante. Ahora, esto por supuesto no lo vamos a ver en las calles para hacer punteras. Esto lo estaba usando una compañía minera en Iquique, Coyahuasi, para hacer unos pozos profundos a 600 metros de profundidad. Que todo esto lo diseñó un colega del sur. Las punteras, volviendo a escalas pequeñas, las punteras, algo que se ve muy común aquí en la zona, son pozos de 2 a 4 pulgadas. Básicamente, como les decía en la clase anterior, son pozos donde la bomba no entra. Por lo tanto, hay que tener la aspiración conectada a una bomba que está afuera. Y eso lo hace complicado trabajar. Para la construcción de punteras usamos estas pequeñas perforadoras, pero es realmente un problemilla. ¿Por qué es un problema? Porque en este suelo yo tenía piedra y la verdad es que estas máquinas no tienen la potencia para desplazar las piedras. Así que fue bien complicada esa perforación. Un método actual que se está utilizando, pero no tanto para la construcción de pozos, se utiliza más para mecánica de suelo, para hincar el pilote en los puentes y de fundaciones, el método vibratorio. Tengo un video en Canva que ustedes pueden ver el método vibratorio. Es una cuestión espectacular. Básicamente tengo un sistema aquí de rotación en dos sentidos inversos.
este rota en esta dirección y el otro rota en la otra dirección, y eso genera una vibración, y eso permite licuar el suelo. La vibración hace que las partículas se desconecten y el suelo queda transformado en una capa líquida. Eso se llama licuefacción. Es el terror de la ingeniería en los terremotos, pero aquí lo estamos induciendo para poder hincar fundaciones. Hay un video de esto en Canva que ustedes lo pueden ver, pero es impresionante cómo entra la máquina hasta profundidades en forma muy rápida. Este es el método que se está usando ahora para construir puentes. Simplemente se hincan los pilotes, y era un tema bien interesante. En la ruta 5, por ejemplo, en el río Ñuble, por darle un ejemplo, si yo quiero fundar una estructura en el río Ñuble, tengo que fundar por lo menos a 10 metros de profundidad un pilote. Entonces lo que hicieron en la concesionaria que está en la ruta 5 es traer estas máquinas y fundan todos los puentes a 15 metros de profundidad, y ya no tienen problemas de socavación. Por eso es que no se han caído puentes en último, bueno, tampoco han habido grandes inundaciones. Después, una vez que se construye el pozo, hay que habilitarlo, dejarlo funcionando. Entonces hay que hacer una serie de labores. La construcción del pozo, después hay que colocar la tubería y hay que permitir que ingrese agua al pozo. Entonces, el ingreso de agua se hace a través de una estructura que se llaman las cribas, que son unas perforaciones, unos coladores. Después se instala el filtro anular, que es fundamental para que la vida útil del pozo, hay que retirar el encamisado y hacer la limpieza del pozo, se llama el desarrollo. Entonces, las cribas básicamente es un sistema de un colador, estas son cribas de acero, en que se construyen con un soporte estructural, se enrolla un alambre y después con un torno se afina y quedan una apertura controlada. Eso es importante, que la apertura sea controlada, porque después yo voy a colocar un filtro de grava que tiene que ser una grava de mayor tamaño que la apertura. Entonces no es una cosa al lote, tiene que ser bastante especificada. Sin embargo, hay aproximaciones artesanales. Aquí tengo un sistema de crías que están siendo perforadas con sierras. Estas son en Honduras, las saqué estas fotos. Estas crías de acá están cortadas con sierras, se fijan a mano. Pero esto era para un pozo de agua potable. Ahora, entre la criba y las paredes de la perforación tengo que colocar un relleno de filtro de grava. Esta es la grava, que es un tamaño seleccionado, un tamaño controlado. Entonces aquí queda el filtro de gravilla. Y la gravilla, ¿qué es lo que hace? ¿Se acuerdan que yo les decía en delante que cuando el agua se mueve para acá desplaza finos? Entonces esos finos van a tender a tapar el pozo. Para evitar que ello ocurra, se coloca el filtro de grava para que los finos queden atrapados en la grava y de esa manera mantenga la duración del pozo. Cuando los finos van tapando las crías y el filtro, lo que hace hidráulicamente es aumentar la pérdida de carga. Por lo tanto, el pozo básicamente es una estructura hidráulica. Yo tengo una bomba que hace una succión. Tengo un diferencial de presión entre la succión de la bomba y la presión del acuífero. Entonces, para ese diferencial de presión, hay un flujo que la cantidad de flujo, la magnitud, va a depender de la pérdida de carga. En el fondo es una fórmula de pérdida de carga tan sencillo que el caudal es función de un coeficiente por la disponibilidad de energía, por el delta de presión. Entonces, en la medida que la pérdida de carga es menor, yo puedo sacar más caudal. Y esa es la idea del filtro, mantener las pérdidas de carga controladas. Entonces, el filtro se va instalando por las paredes del pozo, de esta forma, y después se retira el encamisado, se saca el metal ese para arriba, y ahí está el pozo terminado. Una vez que el pozo está terminado, hay que limpiarlo, y esa faena se llama desarrollo del pozo. Entonces, como primicia, les puedo mostrar un video que interesa de Ignacio Polpeca, en que vamos a ver la prueba de desarrollo de un pozo. Ahí está saliendo el agua, ahí está saliendo el agua del pozo, sale con aire, porque estamos limpiando toda la faena constructiva,
Entonces el pozo está saliendo con todo el aire que había atrapado adentro y empieza a salir de esa forma. Y aquí está el agua y va saliendo el caudal. Ahora tengo otras vistas mejores. Esta foto me la enviaron la semana pasada, son nuevas. Aquí tenemos un pozo que está siendo desarrollado. Voy a ponerle volumen. Este es espectacular. Miren, miren cómo brota el agua. Entonces con eso se limpia el pozo. Y una vez que está el pozo limpio, se hizo el desarrollo del pozo y ya está en condiciones de generar las pruebas de bombeo que vamos a hablar más adelante. Pero ahí ya estaría el pozo habilitado. La mantención de un pozo, esto está siendo cada vez más común, ¿no? Y hay empresas que están desarrollando tecnología. Este es un video que bajé de internet hace hartos años atrás. Y las causas principales de falla de los pozos son principalmente la falla de la bomba. Eh, Fíjense que con el terremoto del 2010 yo pensaba en principio, muchos pensaban que iban a haber muchas fallas de pared de pozo y no hubo tanto. Ahí se vio que el pozo funcionaba bien elásticamente. Pero en general lo que tenemos son obstrucciones mecánicas y biológicas y químicas. Esto es lo que esperábamos en el terremoto y la verdad es que no tuvimos. No, hay muy pocos casos. ¿No? Yo no conozco ninguno de una obstrucción así por falla del costado. Normalmente lo que hay son obstrucciones biológicas y obstrucciones físicas por problemas de sedimento, como les decía, y el otro que ocurre mucho en esta zona es incrustación de hierro, que algunos pozos tienen alto contenido de hierro manganeso que se va oxidando y va generando incrustaciones. Lo otro que hemos visto son incrustaciones por algas o por material biológico, contaminación que ingresó al pozo de alguna forma y se colonizan algas en el pozo. Aunque no lo crean, eso he visto varias veces que ocurren esas situaciones. Y una vez que está contaminado biológicamente, es súper difícil de limpiar. Entonces, una de las posibilidades es mediante algún tipo de cepillo o mediante un ingreso de presión. Con onda expansiva también se podría hacer, pero eso es más difícil. Pero metiendo el agua a presión. Hacer un lavado del pozo. Algunas personas recomiendan algún tipo de ácido cuando hay alguna incrustaciones químicas, se utiliza un ácido para disolver las incrustaciones químicas y ahí se lava el pozo. Entonces, como les digo, la técnica de construcción de pozo está bastante bien desarrollada. Aquí tenemos industrias de muy buen nivel. Yo tengo la suerte como les decía antes, pertenezco a la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea y hay varios constructores de pozos que trabajan ahí. Y me permite conversar con ellos y captar su forma de trabajar. Cristiano Yarse también, que es un ingeniero civil agrícola, tiene una empresa constructora de pozos. Entonces, el oficio de constructor de pozos es un oficio bien establecido acá en Chile, pero como todas las cosas, después tenemos empresas de un nivel inferior, un poco más artesanas, y de niveles mucho más inferiores. Entonces, aquí ocurre que hay emprendedores que piensan que hacer pozos es sencillamente comprarse una máquina. Como anécdota le puedo contar que en algún minuto el INDAP financió una máquina para que un grupo de agricultores hiciera pozos y la verdad es que los agricultores no hallaban qué hacer con la máquina. Después llegaron a la universidad a pedirnos que le enseñáramos a hacer pozos. Es una de las tantas pedidas insólitas que uno se hace loco y no responde.
El problema es que es un oficio que requiere un maquinista, como la foto de este viejo que les mostraba, que ya 40 años conoce bien su máquina y sabe dónde perforar. Y eso no es una cosa que se toma un curso de construcción de pozo 1 y vamos a quedar al otro lado. Entonces, cuando yo voy a estar a cargo de la construcción de un pozo, necesito cotizar una empresa que me dé el respaldo de que no sea un recién llegado a la fiesta, porque normalmente hay gente que construye pozos y que sencillamente no tiene idea de lo que están haciendo. Entonces es importante eso porque no es barato construir un pozo. O sea, un pozo para el campus Chillán, por ejemplo, estábamos hablando de 750.000 pesos el metro. Si hablamos de un pozo de 100 metros, estamos hablando de 75 millones de pesos. Por lo tanto, esa inversión hay que estar seguro de que va a funcionar. No cualquiera la hace también. En el caso del bio, ahí sencillamente debemos estar hablando de 1.500.000 el metro, por lo menos, porque es un pozo para agua potable, por lo tanto no podemos usar cualquier tipo de material, hay que usar acero inoxidable y cumplir varios requisitos. Entonces, son inversiones importantes. Ok. Sencillamente para terminar, algo que siempre me preguntan, pero están callados, así que lo voy a comentar yo. En el caso del rescate de los mineros de la mina San José, no sé, una de las cosas que permitió rescatarlo en tiempo rápido fue que se perforó directamente en la roca sin necesidad de hacer inthidaciones. Y eso eran uno de los temores que había cuando se rescataron a los tipos con la cápsula, porque bastaba que una piedrecita se cayera para dejar la cápsula atrapada. Afortunadamente eso no ocurrió. Bien, voy a parar aquí.